¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? Que, por más que lo intentes, siempre hay algo dentro de ti que te aleja de lo correcto? Imagina estar en medio del desierto. El viento golpea tu rostro, el silencio pesa, y de pronto recuerdas todo lo que has hecho mal. No hay forma de ocultarlo. No hay excusas. Solo tú, y la conciencia de que algo está roto por dentro. Ahora imagina algo aún más inquietante. Dios está cerca. No lejos, no oculto, sino justo en medio del campamento. Santo. Perfecto. Inalcanzable. Y entonces surge la pregunta que nadie puede evitar. ¿Cómo puede alguien imperfecto acercarse a un Dios absolutamente santo, sin ser destruido en el intento? Este no es solo el dilema de un pueblo antiguo. Es tu dilema. Es el mío. Es el de todo ser humano que alguna vez ha sentido culpa, vergüenza o vacío. El libro de Levítico no es una lista de reglas antiguas. Es un grito, una respuesta, un camino. Un camino que revela algo incómodo, pero también profundamente esperanzador. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que ves a Dios, y la forma en la que te ves a ti mismo. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir el significado profundo de la Biblia como nunca antes. 1. Inicio. El silencio que pesa. Imagina esto por un momento. El sol cae con fuerza sobre el desierto, la arena se extiende hasta donde alcanza la vista, y miles de personas viven en tiendas improvisadas, formando un campamento inmenso. No hay muros, no hay ciudades, no hay seguridad humana. Solo el cielo abierto, y una sensación constante de incertidumbre. Este no es cualquier grupo de personas. Es un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, después de generaciones viviendo bajo opresión. Han visto milagros. No es una estructura imponente como los templos de piedra de Egipto, ni tiene estatuas gigantes ni columnas adornadas. Es una tienda, hecha de telas finas, pieles y madera. Pero no te equivoques, lo que representa es más grande que cualquier palacio. Según el relato bíblico, este lugar fue diseñado con instrucciones específicas dadas por Dios mismo. Cada medida, cada material, cada detalle tiene un propósito. No es improvisado. Es intencional. Y hay algo que impacta profundamente. Dios decide hablar desde ahí. Levítico comienza con una frase sencilla, pero poderosa. Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. Ya no desde el trueno del monte Sinaí, ni desde el fuego aterrador que hizo temblar al pueblo, ahora su voz viene desde el centro del campamento. Esto cambia completamente la escena. Antes, el pueblo tenía que mantenerse a distancia. Había miedo, temblor, barreras claras. Pero ahora, Dios establece un lugar donde su presencia permanece de forma constante, en medio de la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, cercanía no significa informalidad. El tabernáculo está organizado en niveles. Hay un atrio exterior, donde el pueblo puede acercarse con sus ofrendas. Luego está el lugar santo, donde solo los sacerdotes pueden entrar. Y finalmente, el lugar santísimo, el espacio más sagrado, donde solo el sumo sacerdote entra, y solo una vez al año. Esto no es exclusión arbitraria. Es enseñanza visual. Dios está cerca, pero sigue siendo santo. Está presente, pero no es accesible de cualquier manera. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, y esto es importante entenderlo, los templos eran considerados la morada de los dioses. Pero aquí hay una diferencia radical. El Dios de Israel no necesita una casa para existir. Él no es contenido por el espacio. Sin embargo, decide manifestar su presencia ahí para relacionarse con su pueblo. Es una decisión divina de acercamiento. Y desde ese lugar, Dios no guarda silencio. Él habla. Da instrucciones. Establece caminos. Marca límites. No para controlar por capricho, sino para enseñar al pueblo cómo vivir cerca de él sin destruirse en el intento. Imagina a Moisés escuchando esa voz, no con miedo paralizante como antes, sino con atención,
con responsabilidad. Él sabe que lo que está recibiendo no es solo para él, sino para todo el pueblo. Cada palabra importa. Porque en ese momento, en ese lugar, Dios no solo está presente. Dios está revelando cómo se construye una relación con Él. 3. Los sacrificios, más que rituales. Ahora imagina que estás frente al tabernáculo. El aire es diferente aquí, más denso, más serio. Hay un altar de bronce, y sobre él arde fuego constantemente. No es un fuego cualquiera. Según el texto bíblico, fue encendido por Dios mismo y debía mantenerse siempre vivo. Y entonces ves algo que, para nosotros hoy, puede parecer extraño, pero para ellos era parte esencial de su relación con Dios. Personas llegan con animales. Un hombre trae un cordero sin defecto. Una familia llega con harina fina y aceite. Otro trae una cabra. No vienen por costumbre vacía, vienen con algo en el corazón: gratitud, culpa, necesidad, reconciliación. Aquí es donde Levítico comienza a enseñar algo profundo. Los sacrificios no son simples rituales religiosos. Son un lenguaje, una forma visible de expresar realidades invisibles. Por ejemplo, el holocausto, donde el animal era completamente consumido por el fuego, representaba entrega total. Era como decir: Dios, todo lo que soy te pertenece. La ofrenda de grano, hecha con harina, aceite e incienso, hablaba de gratitud, de reconocer que todo lo que se tiene proviene de Dios. El sacrificio de paz era diferente. Era celebración, comunión. Parte del animal se quemaba, pero otra parte se comía en una comida compartida, simbolizando relación restaurada. Y luego están los más intensos, los sacrificios por el pecado y por la culpa. Aquí la escena se vuelve más pesada. La persona que ha fallado no solo trae el animal, pone su mano sobre él. Este gesto, según el texto, simboliza identificación. Es como si dijera: esto debería pasarme a mí, pero está pasando a este animal en mi lugar. Y entonces ocurre el sacrificio. La sangre, en la mentalidad bíblica, representa la vida. No es un detalle menor. Es la forma en que el texto enseña que el pecado tiene un costo real. Pero también enseña algo más esperanzador. El perdón es posible. En el contexto cultural de la época, muchos pueblos ofrecían sacrificios a sus dioses, pero a menudo como intentos de manipulación o para obtener favores. Aquí es diferente. El sistema no nace de la imaginación humana, sino de instrucciones dadas por Dios, con un propósito claro: enseñar, formar, transformar. Cada sacrificio es una lección viva. No se trata solo de matar un animal, se trata de entender el peso del pecado, el valor de la vida y la posibilidad de restauración. Ahora, míralo desde tu realidad. Hoy no traes un cordero en tus manos, pero sigues trayendo algo: tus decisiones, tus errores, tus intenciones. La pregunta sigue siendo la misma, aunque el contexto haya cambiado. ¿Qué haces con lo que llevas dentro? Porque Levítico no está mostrando un sistema antiguo sin sentido. Está revelando que acercarse a Dios siempre implica entrega, conciencia y transformación. Si este contenido te está ayudando a entender la Biblia, suscríbete y acompáñanos en este viaje. 4. El peso del pecado. Quédate un momento más frente al altar, observa el fuego, escucha el crepitar de la leña, siente el olor intenso que llena el aire. No es una escena ligera. No es simbólica en el sentido superficial. Es real, tangible y, sobre todo, incómoda. Porque aquí Levítico deja algo claro: el pecado no es un error pequeño que se ignora y se olvida. En el mundo moderno, muchas veces tratamos el mal como algo relativo, como una simple equivocación. Pero en este contexto bíblico, el pecado es una ruptura. Es una fractura en la relación con Dios, y también con los demás. Y esa ruptura tiene peso. Por eso, cuando una persona pecaba, ya fuera de manera consciente o por ignorancia, como el mismo texto distingue,
No simplemente seguía adelante como si nada. Había un proceso. Había reconocimiento. Había un acto visible que recordaba: esto tiene consecuencias. Imagina a alguien del pueblo, quizá un padre de familia. Ha cometido una falta. Tal vez mintió, tal vez actuó injustamente, tal vez falló en algo que sabía que estaba mal. Nadie más lo sabe, pero él sí. Y Dios también. No puede ignorarlo. No puede esconderlo detrás de palabras bonitas. Tiene que enfrentarlo. Entonces toma un animal sin defecto y camina hacia el tabernáculo. Cada paso pesa. No es solo el animal lo que lleva, es su culpa. Cuando llega, coloca su mano sobre la cabeza del animal. Ese gesto es silencioso, pero profundamente significativo. Es como si dijera: esto que hice tiene un costo, y lo reconozco. Y luego ocurre el sacrificio. Aquí es donde Levítico enseña algo que incomoda, pero que también revela una verdad profunda. El perdón existe, pero no es barato. En el contexto cultural del antiguo Israel, y esto es importante aclararlo, la vida era entendida como algo sagrado porque provenía de Dios. Por eso, el derramamiento de sangre no era algo trivial. Representaba que algo serio había ocurrido. El pecado no solo afectaba a la persona, contaminaba el entorno, la comunidad, incluso el espacio sagrado. Por eso había que tratarlo, no ignorarlo. Pero en medio de esta dureza, hay una luz de esperanza. Dios no está cerrando la puerta. No está diciendo: fallaste, aléjate. Al contrario, está proveyendo un camino para restaurar lo que se rompió. Eso cambia todo. Porque el mensaje no es solo que el pecado tiene peso. Es que hay una forma de soltar ese peso. Ahora, míralo en tu vida. Todos cargamos algo. Decisiones que quisiéramos cambiar. Palabras que no debimos decir. Momentos en los que fallamos, incluso sabiendo lo correcto. Y la pregunta sigue siendo la misma que en ese desierto. ¿Qué haces con ese peso? Levítico no permite ignorarlo, pero tampoco te deja sin salida. 5. Los sacerdotes, mediadores entre Dios y el pueblo. Ahora levanta la mirada del altar y observa a quienes están más cerca de él. No todos pueden estar ahí. Mientras el pueblo se mantiene a cierta distancia, hay hombres específicos que se mueven con cuidado, con precisión, siguiendo cada instrucción al detalle. Son los sacerdotes. Según el texto bíblico, Dios eligió a Aarón, hermano de Moisés, y a sus hijos para cumplir esta función. No fue una decisión humana ni política, fue una designación divina. Y eso ya nos dice algo importante: acercarse a Dios no es algo que se improvisa. Imagina el momento de su consagración. No es un acto sencillo. Hay lavamientos con agua, vestiduras especiales, unciones con aceite. Cada paso está cargado de significado. No es solo preparación externa, es una señal visible de que han sido apartados para algo sagrado. Sus vestiduras no son comunes. Llevan túnicas, cinturones, turbantes. En el caso del sumo sacerdote, incluso hay detalles como piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel. Esto no es decoración, es mensaje. El sacerdote lleva al pueblo sobre sí cuando se presenta ante Dios. Pero su rol no es solo simbólico. Ellos son mediadores. Cuando alguien trae una ofrenda, no la presenta directamente como quiere. El sacerdote la recibe, la examina, la ofrece según lo establecido. Él conoce el procedimiento, conoce las reglas, conoce los límites. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, y esto ayuda a entender mejor, los sacerdotes en otras culturas muchas veces actuaban como intermediarios que controlaban el acceso a los dioses. Pero en Israel, el sacerdote no tiene poder propio. No decide las reglas. No inventa el camino. Él sirve bajo la autoridad de Dios. Eso cambia completamente la dinámica. Ahora, imagina el peso de esa responsabilidad. Un error no es solo un error personal, puede afectar a todo el pueblo.
Están tratando con lo sagrado, con lo que representa la presencia de Dios en medio del campamento. Por eso su vida también está regulada. No pueden vivir de cualquier manera. Su conducta, su pureza, sus decisiones, todo importa. Y aquí hay una imagen poderosa que Levítico nos deja. Mientras el pueblo carga con su culpa, sus dudas, sus luchas, hay alguien que se coloca en medio. No es el pueblo acercándose directamente sin orden, ni es Dios alejándose por la imperfección. Es un puente. Un médiator. Ahora, piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido distancia entre tú y lo correcto, entre tú y Dios? Esa sensación de no saber cómo acercarte, qué decir, por dónde empezar. Levítico responde a eso mostrando que la relación con Dios no es caótica. Tiene un camino, tiene orden, tiene dirección. Y en medio de ese camino, alguien intercede, alguien guía, alguien se pone entre la fragilidad humana y la santidad divina. 6. Un momento de gloria y de tragedia. Y entonces sucede algo que nadie olvida. Después de todo lo que hemos visto, las instrucciones, los sacrificios, la consagración de los sacerdotes, llega un momento culminante. Todo está listo. Aarón y sus hijos han sido preparados. El pueblo está reunido. La expectativa se siente en el aire. Imagina la escena, el altar preparado, los sacrificios ofrecidos conforme a lo que Dios había ordenado, el silencio expectante de miles de personas observando. Y de pronto, sucede. Según el relato bíblico, fuego sale de la presencia de Dios y consume la ofrenda sobre el altar. No es un fuego común. No es encendido por manos humanas. Es una respuesta directa de Dios. Una señal visible, poderosa, innegable. El pueblo reacciona de inmediato, gritan de asombro y se postran rostro en tierra. Es un momento de gloria. Dios ha aceptado la ofrenda. Dios está presente. Dios ha respondido. Pero lo que ocurre después cambia completamente el tono de la escena. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recién consagrados como sacerdotes, toman sus incensarios. Colocan fuego en ellos y ofrecen incienso delante de Dios. Pero el texto dice algo clave. Ofrecen un fuego extraño, algo que Dios no les había ordenado. No se nos dan todos los detalles de su intención. No sabemos si fue descuido, irreverencia o iniciativa propia mal dirigida. Y aquí es importante ser fiel al texto. La Biblia no especula, solo afirma que no era conforme a lo que Dios había establecido. Y entonces, ocurre lo impensable. Fuego sale de la presencia de Dios, y esta vez no consume una ofrenda. Los consume a ellos. El silencio vuelve, pero ahora es un silencio pesado, cargado de impacto, de incomprensión, de temor. Aarón, su padre, está ahí. No hay palabras. Solo la realidad de lo que acaba de pasar. Y en medio de esa escena tan dura, Dios declara algo que resuena hasta hoy. Él será santificado en los que se acercan a Él. Esto no es un acto de crueldad, es una revelación clara de algo que ya estaba presente desde el inicio. Dios es santo, y no puede ser tratado como algo común. En el contexto cultural, muchos pueblos ofrecían rituales a sus dioses según su propia creatividad, mezclando prácticas, improvisando. Pero aquí, el mensaje es distinto. No se trata de hacer lo que parece correcto, sino de responder a lo que Dios ha revelado. La cercanía con Dios no elimina la reverencia, la intensifica. Ahora, detente un momento y piensa. Ellos no eran extraños. No eran enemigos. Eran sacerdotes. Estaban dentro del sistema. Habían sido elegidos. Y aún así, hicieron algo fuera de lo establecido. Eso hace que la escena sea aún más impactante, porque nos confronta con una verdad incómoda. No basta con estar cerca. No basta con tener una posición. No basta con buenas intenciones. La manera en que nos acercamos a Dios importa. Y aunque esta escena puede parecer dura,
También cumple una función dentro de la historia, marca un límite claro. Enseña al pueblo, desde el inicio, que lo que están viviendo no es común, no es trivial, no es negociable. Es santo. Y esa santidad no destruye por capricho, pero tampoco se adapta a la ligereza humana. 7. La santidad en lo cotidiano. Después de ese momento tan impactante, uno podría pensar que todo el Levítico se limitaría al altar, a los sacrificios, a los sacerdotes, a lo estrictamente religioso. Pero no. De repente, el enfoque cambia, y se vuelve sorprendentemente cercano. Dios comienza a hablar de cosas que parecen simples, que se puede comer, que no, como manejar enfermedades en la piel, que hacer con objetos contaminados, como vivir en medio del campamento sin propagar impureza. Y aquí es donde muchos se confunden, porque a primera vista, todo esto puede parecer extraño, incluso innecesario. Pero detente un momento y míralo desde la escena. Estás en medio del desierto, con miles de personas viviendo juntas, sin sistemas médicos avanzados, sin conocimiento moderno sobre bacterias o virus. Las condiciones son frágiles. Una enfermedad puede expandirse rápido. Una contaminación puede afectar a muchos. En ese contexto, y esto es importante entenderlo, estas instrucciones también tienen un valor práctico. Ayudan a preservar la salud, el orden, la vida comunitaria. Pero Levítico no se queda solo en lo práctico. Va más profundo. Dios está enseñando que la santidad no es algo que ocurre solo en momentos especiales, sino en la vida diaria. En lo que comes, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo manejas lo que está limpio y lo que no. Por ejemplo, cuando se habla de animales puros e impuros, no solo se trata de dieta. Es una forma constante de recordar, no todo es igual, no todo es apropiado, hay distinciones que importan. Cuando se dan instrucciones sobre enfermedades de la piel, lo que el texto llama lepra, aunque el término abarca varias condiciones, no solo se trata de aislamiento físico. También se establece un proceso para examinar, esperar, discernir. Nada se trata a la ligera. Incluso los objetos, las ropas, las casas, todo puede ser evaluado en términos de pureza o impureza. ¿Por qué? Porque Dios está formando una mentalidad. Un pueblo que antes vivía en esclavitud, sin identidad propia, ahora está aprendiendo a vivir de manera distinta. Cada detalle cotidiano se convierte en una oportunidad para recordar quiénes son y a quién pertenecen. Ahora, piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces separas lo espiritual de lo cotidiano? Como si Dios solo estuviera presente en ciertos momentos, y no en tus decisiones diarias. Levítico rompe esa idea. Te dice, de manera clara y directa, Dios no solo está en el altar, está en cada aspecto de tu vida. En lo que eliges, en lo que consumes, en cómo cuidas lo que te rodea, en cómo respondes a lo que parece pequeño. Porque al final, la santidad no comienza en lo extraordinario, comienza en lo cotidiano. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite este mensaje. 8. Lo puro y lo impuro. Si te quedas observando la vida en el campamento, notarás algo curioso. No todo se mueve con la misma libertad. Hay personas que pueden acercarse, otras que deben esperar. Hay cosas que se consideran limpias, y otras que, por un tiempo, no lo son. Y aquí aparece una de las ideas más repetidas en Levítico: la diferencia entre lo puro y lo impuro. Pero cuidado, esto no significa simplemente bueno y malo en el sentido moral que usamos hoy. En el contexto bíblico, impuro muchas veces no significa pecado. Puede ser una condición temporal, una enfermedad en la piel, el contacto con un cadáver, ciertas secreciones del cuerpo. Son situaciones normales de la vida, pero que, en ese sistema, requerían un proceso antes de volver a la vida comunitaria plena. Imagina a alguien que ha estado enfermo. No es rechazado como una mala persona, pero debe mantenerse fuera del campamento por un tiempo. No como castigo, sino como protección,
tanto para él como para los demás. Luego, hay un proceso. El sacerdote examina, espera, observa cambios. Si hay sanidad, se realiza un ritual de purificación y la persona puede regresar. Es un proceso visible, concreto. Ahora, ¿por qué todo esto? Aquí es donde Levítico va más allá de lo físico. Dios está enseñando a su pueblo a desarrollar discernimiento, a no vivir de manera automática, a entender que hay diferencias, que no todo es igual, que algunas cosas acercan y otras alejan, aunque no siempre sean pecado en sí mismas. En otras palabras, están siendo entrenados para percibir. En el mundo antiguo, y esto es contexto, muchas culturas no hacían distinciones claras en términos de pureza. Pero Israel es llamado a vivir de manera distinta, con una conciencia constante de lo que es apropiado para un pueblo que vive cerca de un Dios santo. Incluso lo más cotidiano se convierte en una señal. Tocar algo impuro, comer algo no permitido, ignorar un proceso, todo eso interrumpe, aunque sea temporalmente, la cercanía con el espacio sagrado. Y eso deja una enseñanza profunda. No todo lo que hacemos tiene el mismo efecto en nuestra vida. Algunas decisiones nos acercan. Otras, aunque parezcan pequeñas, nos alejan o nos desconectan por un tiempo. Ahora, llévalo a tu realidad. ¿Cuántas veces vives sin distinguir? Sin pensar en cómo ciertas cosas afectan tu interior, tu enfoque, tu relación con lo que es correcto. Levítico te invita a algo diferente. No a vivir con miedo, sino con conciencia. A desarrollar una sensibilidad que te permita reconocer. Esto me edifica, esto me contamina, esto necesito procesarlo antes de seguir. Porque al final, la pureza no es solo una condición externa. Es una forma de vivir con claridad interior. 9. El día de la expiación, Yom Kippur. Ahora imagina que todo el campamento entra en un silencio distinto. No es el silencio del desierto, ni el de la noche. Es un silencio intencional. Profundo. Casi solemne. Ha llegado un día diferente a todos los demás. Una vez al año, todo se detiene. No hay actividades comunes, no hay celebraciones ruidosas. El pueblo se humilla, ayuna, reflexiona. Saben que este día es crucial. Es el día de la expiación. En hebreo, Yom Kippur, que significa literalmente día de cubrir o día de reconciliación. Y lo que ocurre en este día no se repite en ningún otro momento del año. Observa la escena. El sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, solo él, se prepara con extremo cuidado. Se lava, se viste con ropas especiales, diferentes a las habituales. No lleva toda la ornamentación de gloria, lleva sencillez, como señal de humildad. Porque está a punto de entrar al lugar más sagrado de todos. El lugar santísimo. Ese espacio dentro del tabernáculo donde se manifiesta la presencia de Dios de manera única. Un lugar al que nadie entra, excepto en este día, y bajo condiciones exactas. El corazón late fuerte. Primero, el sumo sacerdote ofrece un sacrificio por sus propios pecados. Esto es importante. Antes de representar al pueblo, reconoce su propia necesidad. No se presenta como perfecto, se presenta consciente de su fragilidad. Luego, toma 2 machos cabríos. Y aquí ocurre uno de los momentos más visuales y simbólicos de todo Levítico. Se echan suertes sobre ellos. Uno será ofrecido como sacrificio por el pecado. El otro será el llamado chivo expiatorio. Sobre este segundo animal, el sumo sacerdote coloca sus manos y confiesa los pecados del pueblo. No es un acto teatral, es una representación poderosa. Todo lo que el pueblo ha hecho mal, todo lo que carga, es colocado simbólicamente sobre ese animal. Y luego, es llevado al desierto, lejos, fuera del campamento, como si el pecado fuera quitado y apartado completamente. Ahora vuelve al interior del tabernáculo. El sumo sacerdote entra con la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Allí,
la rocía sobre el propiciatorio, la cubierta del arca, como acto de expiación. En el lenguaje bíblico, esto significa que el pecado es cubierto, tratado, removido de la relación entre Dios y el pueblo. Todo el sistema apunta a una sola cosa: restaurar lo que se había roto. En el contexto del antiguo Israel, este día no era opcional. Era esencial. Era el momento en que toda la nación era purificada, no solo individualmente, sino como comunidad. Ahora, imagina la sensación al final del día. El pueblo, que llegó con carga, se retira con alivio. Lo que estaba encima ha sido tratado. Lo que separaba ha sido cubierto. Y aquí hay una imagen que no puedes ignorar. El pecado no se queda escondido. No se disimula. No se justifica. Se enfrenta y se elimina. Ahora, llévalo a tu vida. Todos cargamos cosas que, si somos honestos, nos pesan. Cosas que no se resuelven ignorándolas. Cosas que necesitan ser tratadas, no escondidas. Levítico muestra que no basta con reconocer el problema. También se necesita un proceso para restaurar. Y en ese día, en medio del desierto, con un pueblo entero en silencio, Dios deja claro algo poderoso. No solo ve el pecado, también provee la forma de quitarlo. 10. La vida está en la sangre. Quédate en esa escena por un momento más. El altar, los sacrificios, el día de la expiación. Hay un elemento que aparece una y otra vez, imposible de ignorar. La sangre. Para nosotros hoy, puede ser incómodo, incluso difícil de entender. Pero para el pueblo de Israel, esto tenía un significado profundo, casi sagrado. Dios declara en Levítico una verdad clave. La vida está en la sangre. No es una metáfora poética, es una enseñanza central. En el pensamiento hebreo, y esto es contexto importante, la sangre no era solo un fluido del cuerpo. Representaba la vida misma, el aliento, la existencia que Dios había dado. Por eso no podía ser tratada como algo común. Cuando un animal era sacrificado, no se trataba simplemente de un acto ritual. Se estaba entregando una vida. Y esa vida, representada en la sangre, tenía un propósito específico: hacer expiación. Imagina al sacerdote recogiendo la sangre del sacrificio, no la derrama al azar. La aplica con cuidado sobre el altar, en puntos específicos, según lo que Dios había ordenado. Cada movimiento tiene significado. Es como si la vida del animal estuviera cubriendo, simbólicamente, la falta cometida por la persona. No porque el animal merezca ese lugar, sino porque Dios ha establecido ese sistema como una forma de enseñar algo más profundo. Ahora detente aquí. Esto no es solo sobre animales o rituales antiguos. Es sobre una verdad espiritual que atraviesa toda la narrativa bíblica. La vida es el precio de la restauración. En el contexto de otras culturas antiguas, la sangre también aparecía en rituales, pero muchas veces asociada a prácticas violentas o incluso supersticiosas. En Israel, en cambio, hay un orden, un propósito, una enseñanza clara. No es magia, es significado. Dios está mostrando que el pecado no es gratuito, que la ruptura tiene un costo real. Pero también está mostrando que Él mismo provee un medio para cubrir ese costo. Por eso también se prohíbe consumir sangre. No porque sea un detalle arbitrario, sino porque la vida pertenece a Dios. Es una forma de recordar constantemente que la vida no es algo que controlamos, es algo que recibimos. Ahora, llévalo a tu realidad. Vivimos en una cultura donde muchas veces todo parece reemplazable, liviano, sin consecuencias profundas. Pero Levítico te confronta con una idea diferente. Lo que haces tiene peso. Tus decisiones tienen impacto. Tu vida tiene valor. Y si la vida es tan valiosa, entonces restaurar lo que se rompe no puede ser algo superficial. La sangre en Levítico no es solo un elemento del pasado. Es un recordatorio constante de que la restauración verdadera siempre involucra entrega, costo
y vida. 11. Un llamado radical: sean santos. Después de todo lo que has visto, el altar, los sacrificios, la sangre, los procesos de purificación, podrías pensar que la santidad es algo reservado solo para sacerdotes, para momentos específicos, para espacios sagrados. Pero entonces, Dios dice algo que cambia completamente la perspectiva. Sean santos, porque yo soy santo. No es una sugerencia. No es una meta opcional. Es un llamado directo a todo el pueblo. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal. Porque Dios no está diciendo, los sacerdotes sean santos. Ni los líderes sean santos. Está hablando a todos. A la mujer que prepara el alimento. Al hombre que cuida su ganado. Al joven que crece en medio del campamento. Al anciano que recuerda lo vivido en Egipto. A todos. Ahora, detente un momento, porque esta palabra santo puede confundirse. En el lenguaje bíblico, ser santo no significa ser perfecto en el sentido de no fallar nunca. Significa ser apartado, diferente, dedicado a Dios. Es vivir de una manera que refleje quién es Él. En el contexto de la época, y esto es clave, Israel estaba rodeado de naciones con costumbres muy distintas, prácticas religiosas mezcladas con violencia, injusticia social, idolatría. Pero Dios no quería que su pueblo simplemente sobreviviera, quería que viviera de manera distinta, que se notara, no solo en el tabernáculo, sino en cada decisión. Por eso, en Levítico, este llamado a la santidad se conecta con acciones concretas. No robar, no mentir, no oprimir al prójimo, no aprovecharse del débil, ser justo en los juicios, respetar a los demás. Es decir, la santidad no se queda en lo espiritual abstracto. Se traduce en cómo tratas a otros, en cómo hablas, en cómo actúas cuando nadie te ve. Imagina eso en el campamento. No es solo un pueblo que ofrece sacrificios, es un pueblo que comienza a vivir diferente, donde la justicia importa, donde la verdad importa, donde la compasión no es debilidad, es identidad. Y aquí está el punto más profundo. Dios no solo está dando reglas, está formando un reflejo. Quiere que, al mirar al pueblo, se pueda ver algo de Él. Ahora, llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces separas lo que crees de cómo vives? ¿Cuántas veces piensas en lo espiritual como algo aislado, desconectado de tus decisiones diarias? Este llamado rompe esa división. No se trata de aparentar perfección. Se trata de vivir con intención. De preguntarte, ¿esto refleja lo que es correcto? ¿Esto refleja lo que Dios es? Porque al final, la santidad no es solo lo que haces en momentos especiales, es la huella que dejas en cada parte de tu vida. Suscríbete y comenta qué parte de Levítico te impactó más. 12 relaciones, justicia y ética. Ahora mira el campamento desde otra perspectiva, no solo como un lugar donde se ofrecen sacrificios, sino como una comunidad viva. Personas interactuando, negociando, trabajando, hablando, viviendo juntos día tras día. Y es justo aquí donde Levítico se vuelve sorprendentemente directo. Dios comienza a hablar de relaciones. No de rituales, no de altares, sino de cómo tratas a la persona que tienes al lado. Imagina a dos hombres discutiendo por un terreno. A un comerciante midiendo grano para vender. A alguien tentado a mentir para evitar consecuencias. A otro guardando rencor en silencio por una ofensa pasada. Dios entra en esas escenas cotidianas y establece límites claros. No robarás. No mentirás. No engañarás. No oprimirás a tu prójimo. No retendrás el salario de un trabajador. Esto no es teoría, es vida real. En el contexto del antiguo Israel, y esto es importante entenderlo, no existían sistemas legales complejos como hoy. La justicia dependía en gran parte de la conciencia y la obediencia a la ley dada por Dios. Si las personas fallaban en esto,
La comunidad entera sufría. Por eso, estas instrucciones no son opcionales. Son el fundamento de una sociedad sana. Pero Levítico va aún más profundo. No se queda solo en evitar el mal, va hacia el corazón. Dice, no guardarás odio. No te vengarás. No guardarás rencor. Y entonces, en medio de todo esto, aparece una frase que atraviesa toda la historia bíblica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Detente ahí. Esto no es solo un consejo bonito. Es una revolución en la manera de vivir. Porque amar al prójimo no significa sentir algo emocional todo el tiempo. Significa actuar buscando su bien, incluso cuando no es fácil, incluso cuando no te nace. Imagina cómo cambia el campamento cuando esto se toma en serio. Las discusiones no escalan igual. La injusticia no se normaliza. El débil no queda desprotegido. La comunidad comienza a reflejar algo distinto, algo que no se ve en las naciones alrededor. Y aquí está el punto clave. La relación con Dios no se demuestra solo en el altar. Se demuestra en cómo tratas a las personas. No puedes separar una cosa de la otra. Ahora, llévalo a tu vida. Es fácil pensar que lo espiritual está en lo que crees, en lo que dices, pero Levítico te confronta con algo más concreto. ¿Cómo hablas cuando estás enojado? ¿Cómo actúas cuando puedes aprovecharte de alguien? ¿Cómo respondes cuando te lastiman? Ahí es donde se ve todo. Porque al final, la verdadera espiritualidad no se mide solo en palabras, se revela en la manera en que vives con los demás. 13 tiempos sagrados y celebraciones. Ahora, en medio de todas estas leyes, sacrificios y normas, Dios introduce algo que cambia el ritmo del pueblo. No todo es corrección. No todo es advertencia. También hay espacio para recordar, celebrar, detenerse. Imagina el calendario del campamento. No está marcado solo por días que pasan sin sentido. Está lleno de momentos señalados, tiempos específicos donde todo el pueblo hace una pausa y mira hacia atrás, para no olvidar. Dios establece fiestas. Pero no son fiestas como las que podríamos imaginar hoy, centradas solo en diversión. Cada una tiene un propósito profundo. Cada una cuenta una historia. Por ejemplo, la Pascua. Es el recordatorio de la noche en que fueron liberados de Egipto. Una cena, un cordero, pan sin levadura, todo apunta a ese momento donde la muerte pasó de largo y la libertad comenzó. No es solo memoria, es identidad. Luego está la fiesta de las semanas, lo que más tarde se conocería como Pentecostés, donde celebran la provisión, la cosecha, el fruto de la tierra. Es un reconocimiento de que no viven solo por esfuerzo humano, sino por la bendición de Dios. Y más adelante, la fiesta de los tabernáculos. Imagina esto, el pueblo dejando sus tiendas habituales para vivir por unos días en estructuras temporales, recordando cómo vivieron en el desierto. Es una forma tangible de no olvidar su fragilidad, su dependencia, y la fidelidad de Dios en medio de la incertidumbre. En el contexto del antiguo Israel, y esto es clave, estas celebraciones no eran opcionales. Formaban parte del ritmo de vida. Eran pausas intencionales en medio de la rutina. Porque el ser humano tiende a olvidar. Olvida de dónde viene. Olvida lo que ha recibido. Olvida incluso en los momentos de bendición. Por eso Dios establece estos tiempos. Para detener el avance automático de la vida. Y volver a centrar el corazón. Ahora imagina el campamento en uno de estos días. Familias reunidas. Historias contadas a los niños. Generations recordando juntas. No es solo un acto individual, es una memoria colectiva. La fe no se transmite solo con palabras. Se vive, se celebra, se recuerda. Y aquí hay algo profundamente actual. ¿Cuántas veces tu vida se vuelve una rutina sin pausas? Trabajas, avanzas, resuelves, pero no te detienes a recordar. Levítico te muestra que también es necesario parar. Detente a dar gracias.
Parar para recordar lo que has superado. Parar para reconocer lo que no depende solo de ti. Porque al final, quien no se detiene a recordar, corre el riesgo de olvidar lo más importante. 14. Bendición o consecuencia, una elección. Ahora el tono vuelve a cambiar. Ya no estás solo observando leyes o celebraciones. Sientes algo más directo, más personal. Es como si toda la enseñanza acumulada hasta aquí llegara a un punto de decisión. Dios habla con claridad, no con ambigüedad, no con términos confusos. Presenta dos caminos. Imagina al pueblo reunido, escuchando. Han visto milagros, han aprendido leyes, han experimentado momentos de gloria y también de advertencia. Y ahora, todo se resume en algo que no pueden evitar. Sus decisiones importan. Dios describe lo que ocurrirá si caminan en obediencia. Habla de lluvia en su tiempo, lo que en el contexto del antiguo Israel significaba vida. Sin lluvia, no hay cosecha. Sin cosecha, no hay alimento. Habla de paz en la tierra, de seguridad, de dormir sin miedo. Habla de fruto, de abundancia, de estabilidad. No es solo bendición material, es una vida ordenada, protegida, alineada con el propósito para el cual fueron llamados. Pero luego, el tono se vuelve más serio. Describe lo que ocurre si deciden ignorar, rechazar, vivir sin tener en cuenta lo que han recibido. No es inmediato ni arbitrario, es progresivo. Primero, dificultades. Luego, escasez. Después, desorden, miedo, inseguridad. Es como si la vida comenzara a fracturarse poco a poco. Y aquí es importante entender algo desde el contexto bíblico. Esto no es un sistema de castigo impulsivo. Es la consecuencia de romper el orden que Dios ha establecido. Es como desconectarse de la fuente de vida y experimentar lo que ocurre cuando esa conexión se pierde. Imagina el impacto en quienes escuchan esto. No son palabras lejanas. No es teoría. Es su futuro lo que está en juego. Pero incluso en medio de las advertencias, hay esperanza. Dios deja abierta una puerta. Si el pueblo reconoce su error, si vuelve, si se humilla, Él no los abandona. Recuerda su pacto. Restaurant. Reconnecta. Eso cambia completamente la perspectiva. No se trata de perfección absoluta. Se trata de dirección. Ahora, llévalo a tu vida. Muchas veces queremos separar nuestras decisiones de sus consecuencias. Pensar que podemos elegir sin que eso tenga impacto real. Pero Levítico lo deja claro. Lo que eliges, construye o destruye. Lo que decides hoy, define lo que vivirás mañana. Y no se trata solo de grandes decisiones. Son las pequeñas, las constantes, las que parecen insignificantes. Porque al final, la vida no se mueve al azar, se forma a partir de las decisiones que tomas cada día. 15 Final, un Dios cercano, pero santo. Y ahora, después de todo lo recorrido, vuelve a mirar el campamento. El desierto sigue ahí. El pueblo sigue siendo el mismo, con sus debilidades, sus dudas, sus luchas internas. Nada de eso ha desaparecido por completo. Pero hay algo que sí ha cambiado. Ahora saben. Saben que Dios está en medio de ellos, no como una idea lejana, sino como una presencia real. Saben que no pueden acercarse de cualquier manera, pero también saben que hay un camino. Saben que el pecado pesa, pero que no tienen que cargarlo para siempre. Levítico no termina con una escena espectacular. Termina dejando una verdad profundamente clara. Dios quiere habitar con su pueblo. No a distancia. No desde lo alto sin involucrarse. En medio. Pero ese en medio no es casual. Es transformador. Porque vivir cerca de Dios cambia la forma de pensar, de actuar, de relacionarse. Cambia lo que consideras importante. Cambia cómo enfrentas tus errores. Imagina a alguien del pueblo, al final de todo este proceso. Ya no ve el altar como algo extraño,
Ahora entiende lo que representa. Ya no ve las leyes como una carga, ahora reconoce que son una guía. Ya no ve la santidad como algo inalcanzable, ahora la entiende como un llamado. No perfecto, pero consciente. Y aquí es donde todo se conecta contigo. Porque, aunque no estés en el desierto, aunque no vivas en tiendas ni lleves ofrendas al altar, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haces con la presencia de Dios en tu vida? ¿La ignoras? ¿La tomas a la ligera? ¿O permites que transforme la manera en que vives? Levítico no es solo un libro antiguo lleno de normas difíciles. Es un mensaje directo. Dios se acerca, pero ese acercamiento nunca te deja igual. No se trata solo de cumplir reglas. Se trata de entrar en una relación que te confronta, te limpia y te cambia desde adentro. Y al final, en medio del silencio del desierto, con el fuego aún encendido en el altar, queda una invitación abierta. Dios ya dio el paso de acercarse. La pregunta ahora es si tú estás dispuesto a responder. Y al final, cuando el polvo del desierto se asienta, cuando los sacrificios se apagan y el silencio vuelve a llenar el campamento, queda una verdad imposible de ignorar. Dios no se alejó. Dios no abandonó a su pueblo. Dios decidió quedarse, aun sabiendo quiénes eran. Levítico nos confronta con algo incómodo. No somos tan buenos como creemos. Pero también nos revela algo profundamente esperanzador. Dios hace un camino donde parecía no haber ninguno. Cada sacrificio, cada ley, cada detalle, apuntaba a una sola realidad. Dios no solo exige santidad. Él provee la manera de alcanzarla. Y hoy, la pregunta ya no es solo teórica. Es personal. ¿Qué harás con esto? ¿Seguirás viviendo como si la distancia no importara, o decidirás acercarte, entendiendo el costo, pero también la gracia? Porque al final, no se trata de rituales. Se trata de una relación. No se trata de perfección. Se trata de transformación. Y si Dios, siendo santo, decidió acercarse a la humanidad, quizás hoy es el momento de que tú des el primer paso hacia Él. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y forma parte de esta comunidad que busca crecer en la fe.